Buenas tardes. Bueno, es el turno ahora de ver el grado de indeterminación cinemática. Es un tema fundamental para poder luego abordar el método de las deformaciones. Bien, nosotros en el método de las fuerzas habíamos definido como incógnitas estáticas el exceso de las acciones desconocidas, tanto sean internas como externas, que no podían determinarse mediante las ecuaciones de equilibrio de la estática. Y su número era el grado de indeterminación estática de la estructura. Ahora, que este tema lo estamos viendo como introducción, cuando veamos el método de las deformaciones, tomaremos como incógnita a los desplazamientos y giros de los nudos en un número suficiente para que la estructura quede determinada cinemáticamente, es decir, que se conozca perfectamente su estado de deformación fina. Esa cantidad nos va a dar el grado de indeterminación cinemática de la estructura. Bueno, para determinar el grado de indeterminación cinemática lo vamos a hacer analíticamente mediante la expresión n minúscula igual a 3 por n mayúscula más li menos ri menos rr, donde n es el grado de indeterminación cinemática de la estructura. N mayúscula es el número de nudos, tanto internos como de apoyos, que tiene la estructura. LI es el número de grado de libertad internos, como por ejemplo articulaciones, guías deslizantes, es decir, los vínculos internos que tienen de primera y de segunda especie la estructura. RI es el número de restricciones internas que nosotros vamos a imponer o que tiene la estructura, como por ejemplo considerar deformación axial impedida en cada barra. Y finalmente RR son las restricciones de reacciones, es decir, los apoyos externos. Por ejemplo, RR igual a 3 para un empotramiento perfecto en el plano. Veamos un ejemplo. Tenemos la siguiente estructura que tiene un grado de indeterminación estática de 6, o sea, es un hiperestático sectorado, y nosotros queremos determinar el grado de indeterminación cinemática. Básicamente, por lo que vimos en la diapositiva anterior, este grado de indeterminación cinemática son los desplazamientos que desconocemos, hablando en este caso de los nudos más vínculos internos que no tenemos. Y si analizamos vemos que tanto el nudo A como el nudo B como el nudo C tiene tres posibles movimientos que desconocemos, que son la traslación horizontal, la vertical y el giro. En cambio, el nudo D, E y F están empotrados, por lo tanto desconocemos esos desplazamientos que son igual a 0. Entonces, esta estructura podemos decir que tiene un grado de indeterminación cinemática de 9, dado por esos desplazamientos que acabo de mencionar. Lo vamos a indicar como incógnitas, como x1, x2, x3, etc., ¿sí? Porque son valores que desconocemos. También podemos utilizar la expresión analítica. Si en vez de analizar los nudos o en forma global la estructura, podemos directamente aplicar la fórmula. Entonces, recordemos que teníamos que n minúscula era el grado de indeterminación cinemática. N mayúscula eran los nudos de la estructura. Bien, en este caso tenemos 6 nudos. 3, 4, 5, 6. O sea que este valor me da 3 por 6, 18. LI eran vínculos internos. No tenemos ninguno, así que vale 0. RI, restricciones internas que nosotros imponemos, como por ejemplo, rigidez axial infinita. No tenemos, así que vale 0. Y RR son las restricciones externas de apoyo, que en este caso tenemos 9, 3 de cada empotramiento. En definitiva, N nos queda 18, del 6 por 3 que teníamos acá, menos 9, ¿sí? Que son los vínculos. O sea, igual a 9, que son las 9 incógnitas que nosotros indicamos en la estructura. Bueno, si a esta misma estructura, vamos a decir que sus barras no pueden variar su longitud, es decir, la restringimos a esa variación, que es lo mismo que considerar rigidez axial infinita,
Fíjense que el 3 por n que tenemos acá no cambia, es la misma estructura que vimos recién, sigue siendo 18, porque tenemos 3 por 6 nudos. LI no tenemos vínculos internos, sigue siendo 0, pero RI, ¿sí? Ahora tiene un valor, que ahora vamos a hablar de eso, porque estamos considerando rigidez axial finita. En cambio, RR sigue siendo 9, como en el caso anterior, que son las restricciones externas. RI, las restricciones internas que mencionamos, como por ejemplo considerar rigidez axial infinita, va a ser igual al número de barras, ¿sí?, que tienen la estructura, o mejor dicho, el número de barras a las cuales le estoy imponiendo la condición de rigidez axial infinita. En este caso tenemos 5 barras, 1, 2, 3, 4, 5, por lo tanto RI va a valer 5. Entonces, ¿qué tenemos? Que n, ¿sí?, es igual el número del grado de intervención cinemática a 3 por 6, ¿sí? 3 por 6, que es el número de nudos, más LI, que era las articulaciones, o mejor dicho, los vínculos internos, 0, no tenemos ninguno, menos las restricciones internas, que acá sí tenemos, es considerar rigidez axial infinita en todas las barras, así que es igual al número de barras, o sea, 5, menos 9, que son las restricciones externas. Entonces esto nos queda 18 menos 5 menos 9. Esto es igual a 4. Es decir, el grado de indeterminación cinemática de esta estructura es 4. Ahora hay que ubicar cuáles son esas incógnitas, ¿sí?, que se originan, o sea, cuáles son esos desplazamientos que desconocemos, que son los que están viendo ustedes acá. No es tan simple como en el caso anterior, que si nosotros teníamos un nudo libre, sabíamos que ahí le indicamos el desplazamiento horizontal, el vertical y el nudo. En este caso cambia porque tenemos la restricción de rigidez axial infinita. Entonces, comenzamos colocando los giros. O sea, el giro lo voy a desconocer tanto en A, en B y en C, independientemente si las barras tienen o no, o se consideran o no, rigidez axial infinita para las barras. Así que comenzamos colocando las tres incógnitas que nos originan esos giros que desconocemos. Vamos con los desplazamientos verticales o en dirección de los ejes de las barras verticales, que acá no están indicados. Por ejemplo, si tomamos el nudo A, ¿sí?, no está indicado el desplazamiento en dirección del eje de la barra, o sea, vertical. ¿Por qué? Porque no puede ocurrir, porque de ocurrir, la barra AD estaría variando su longitud. Y nosotros, como hipótesis, estamos diciendo que consideramos rigidez axial infinita, es decir, que las barras no varían su longitud. Por lo tanto, ya no es que desconocemos este desplazamiento, vale 0. ¿Por qué? Porque la condición de rigidez axial infinita impide que el nudo A se desplace verticalmente, tanto hacia arriba como hacia abajo. Lo mismo sucede con el nudo B, por eso no está indicada, y lo mismo sucede con el nudo C, ¿sí? No pueden moverse ni para arriba ni para abajo. En cambio, sí pueden desplazarse horizontalmente estos nudos, tanto el A como el B como el C. Entonces acá aparecerían tres incógnitas más, que nos estarían sobrando dos, porque en realidad faltaría una. Pero ¿qué pasa? Fíjense que las tres incógnitas horizontales se llaman igual de la misma manera, X1. ¿Por qué? Porque es la misma. Porque esto es lo mismo que cuando consideramos, hacíamos las deformadas de las estructuras. Fíjense, lo que se desplace el nudo A, en este caso hacia la derecha, tiene que ser lo mismo de lo que se desplaza el nudo B hacia la derecha. ¿Por qué? Porque si no pasa eso, esta barra no cumple con esa consideración de rigidez axial infinita, porque cambiaría su longitud. Por lo tanto, el desplazamiento horizontal de A y el de B son iguales y se denominan X1. Lo mismo pasa con la barra BC. Fíjense, si el desplazamiento horizontal del nudo B, por la misma razón tiene que ser igual al nudo C. ¿Por qué por la misma razón? Porque si no son iguales, más que seguro que esta barra rote. Si esta barra rota, significa que o bien esta barra varía su longitud,
o bien esta barra varía su longitud. ¿Está bien? O rota respecto de un punto B y este punto sube y baja, o rota respecto de C y este punto sube y baja, o rota de cualquier punto y ambos suben o bajan, no cumpliendo con la condición de las barras E y F. Por lo tanto, los tres desplazamientos horizontales son iguales. Y ahí tienen las cuatro incógnitas, ¿sí?, que van a utilizarse. Ahora vamos a pasar a al otro tema, en el método de las deformaciones. Resumiendo, ustedes determinan el grado de determinación cinemática mediante la expresión que ven acá, ¿sí?, y tienen en cuenta si se considera rigidez axial infinita o no. En el caso de considerarla, recuerden que siempre los nudos, los giros van a ser incógnitas, porque no cambia si considero o no considero rigidez axial infinita, y después los desplazamientos verticales, horizontales de esos nudos, que van a ser las otras incógnitas, van a depender de cuáles son las barras que están afectadas por rigidez axial infinita y a su vez cómo está armada la estructura para ver cómo se mueve. Como en este caso no estamos diciendo que el nudo A no se mueve horizontalmente, sino estamos diciendo que se mueve lo mismo que el nudo B y se mueve lo mismo que el nudo C. Por lo tanto, esas tres incógnitas son iguales. Bueno, con esto damos por terminado grado de indeterminación cinemática, y el próximo tema que vamos a abordar a continuación es el método de las deformaciones, que es donde vamos a aplicar esta pequeña introducción. Muchas gracias.